Bien, continuando con nuestros problemas, vamos a seguir y nos dice, en este caso, un geólogo está ubicado a 95 metros del pie de una montaña y con su teodolito mide el ángulo de elevación de 3/11 pi radianes. ¿Cuál es la altura de la montaña sabiendo que el teodolito que utiliza mide 1,8 metros? Ahora, lo que tenemos que hacer para empezar y siempre es basarnos en un gráfico, ¿ya? O dibujarlo nosotros mismos. En este caso vamos a observar este gráfico donde tenemos anotados los datos principales. ¿Cuáles son los datos principales? El ejercicio nos dice que el geólogo está ubicado a 95 metros del pie. Entonces, ese es un dato principal. Nos dice que el ángulo de elevación es de 3/11 pi radianes. Y otro dato principal es que mi teodolito, o el teodolito en este caso, mide 1,8 metros. Esos son los datos principales que nosotros vamos a ir anotando en nuestro gráfico. El ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación, 3/11 pi radianes, que en este caso este es el ángulo de inclinación. En este caso sería θ. La distancia entre la montaña y el teodolito o el geólogo es de 95 metros. Esa distancia la vamos a marcar desde aquí hasta el teodolito. La distancia entre la montaña y el teodolito es de 95 metros. La altura que tiene el teodolito, porque si ustedes se fijan, el teodolito está sobre una base. El teodolito tiene una altura de 1,8 metros. Aquí la vamos a hacer con verde. Esa es la altura del teodolito. Es 1,8 metros. ¿Por qué nos da ese dato? Porque nosotros al calcular la altura, como el teodolito está elevado, está a 1,8 metros del suelo, el teodolito va a calcular la altura que hay entre el pico de la montaña y la horizontal a su altura de él. Entonces va a calcular esta altura, el teodolito. No va a calcular la altura desde el pie de la montaña. Es por eso que nosotros al final tenemos que sumar 1,8 metros, que es la altura del teodolito. ¿Qué datos nos interesa a nosotros? A nosotros nos interesa saber el ángulo de elevación, que lo tenemos por aquí. Nos interesa saber cuánto vale esta distancia entre la montaña y el teodolito, que son 95 metros. Y nos interesa saber la altura, que es la que nos pide el ejercicio. Son tres datos que necesitamos para resolver. Ahora, si observamos nosotros, entre la distancia que hay teodolito-montaña, la altura de la montaña y el ángulo de elevación, se forma un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo que está basado en el ángulo de elevación, la altura y la distancia. Si ustedes observan esos tres gráficos, esos tres datos principales que me da, podemos calcular utilizando alguna razón trigonométrica. Me da un ángulo de elevación, que en este caso el ángulo de elevación es de 3/11 pi radianes. Me da una altura, que es la que yo tengo que encontrar, que para este triángulo sería el cateto opuesto. Y me da 95 metros, que es la distancia, que sería cateto adyacente. Entonces, ¿qué datos tengo según mi triángulo rectángulo? Tengo el ángulo de elevación, que lo tenemos por aquí. Tengo la altura, que es cateto opuesto o lado opuesto. Y tengo 95 metros, que es cateto opuesto o lado opuesto. Entonces, nosotros buscamos una razón trigonométrica que trabaje con esos datos, que trabaje con cateto opuesto y con cateto adyacente. ¿Cuál será? Tangente. La tangente es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces yo aquí la anoto solamente para que no nos olvidemos. Tangente es igual al
cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Solamente lo estoy anotando para que no nos olvidemos qué es lo que tenemos que hacer. Porque antes de resolver eso, yo tengo que convertir este ángulo de elevación. El ángulo de elevación que me da el ejercicio es 311 pi radianes. Aquí lo tenemos. 311 pi radianes. El ángulo está en radianes. Entonces lo que yo tengo que hacer es convertir de radianes a sexagesimal. Porque mi ángulo tiene que estar en sexagesimal. Entonces podemos hacer eso o convertir nuestra calculadora a radianes. Pero si no sabemos hacer eso, entonces nos vamos a complicar un poquito. Entonces, ¿cómo yo voy a convertir? Primero anoto los ángulos en radianes. ¿Cuánto es mi ángulo en radian? 311 pi radianes. Entonces yo anoto 311 pi radianes. Y eso lo voy a multiplicar por su factor de conversión. ¿Cuál es el factor de conversión entre radianes y sexagesimal? ¿Cuántos sexagesimales son? 180. ¿Y a cuánto equivale esos 180 en el sistema radian? A un pi. Ese es el factor de conversión que se tiene para convertir de radianes a sexagesimal. Entonces aquí, como pueden observar ustedes, tengo 3/11 pi multiplicado por 180 sobre pi, lo que me va a permitir simplificar los pi y con la ayuda de una calculadora resolver 3/11 por 180. Entonces, como se eliminan los pi, multiplicamos 3/11 multiplicamos por 180. Me da un resultado de 540/11, que yo lo puedo convertir, si ustedes quieren, a decimales, que sería 49.09. Pero recuerden que eso tiene que estar en grado, minuto y segundo. Entonces sería, en el sistema sexagesimal sería 49 grados 5 minutos, 27.27 segundos. Vamos a trabajar con 49 grados 5 minutos. Entonces, en el sistema sexagesimal, esos 3/11 pi equivalen a 49 grados 5 minutos. 49 grados 5 minutos. ¿Ya? Eso ya sería nuestra conversión. Esa es la conversión que acabamos de hacer. Porque tenemos que trabajar en grados. Ya sería 49 grados 5 minutos. Ese sería mi ángulo de elevación. En el ejercicio nos daba un ángulo de elevación de 3/11 pi radianes. Entonces ese 3/11 pi radianes, como estaba en radianes, yo lo tenía que convertir a sexagesimal. Ya lo hemos convertido, sería 49 grados 5 minutos. Entonces, sabiendo eso, ya podemos empezar a trabajar y a encontrar la altura. La tangente del ángulo de inclinación, la tangente de θ, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahora reemplazamos datos simplemente. La tangente de θ, ya no voy a poner θ. ¿Cuánto vale θ? Vale 3/11 pi radianes. Pero yo necesito en grado. ¿Cuánto vale en grado? Vale 49 grados 5 minutos. Entonces yo anoto eso. La tangente de 49 grados 5 minutos va a ser igual al cateto opuesto. Según nuestro gráfico, ¿cuál es el cateto opuesto? H. Entonces será igual a H sobre
el cateto adyacente. Y en nuestro gráfico, ¿cuál es el cateto adyacente? Observamos nuestro gráfico. El cateto adyacente, cateto opuesto es el que tenemos aquí. Y el cateto adyacente es el que tenemos aquí. ¿Cuánto vale? 95 metros. ¿Listo? Ahora despejamos H. El 95 que está dividiendo aquí, lo pasamos a multiplicar. Va a ser 95 multiplicado por la tangente de 49 grados 5 minutos. Eso va a ser igual a H. Y resolvemos con la ayuda de la calculadora. Multiplicamos 95 multiplicado por la tangente de 49 grados 5 minutos. Y nuestro resultado es 109.60. Eso quiere decir que la altura es 109.60. Ojo que esa no es la altura total de nuestra montaña. Esa altura, 109,60, es la altura entre la montaña y el teodolito. Ahora, ¿cómo hago yo para calcular la altura total? Esta altura total. A la altura que encontré, o sea, a los 109.60, altura total, le voy a poner H mayúscula, va a ser igual a la suma de la altura que acabo de encontrar más la medida del teodolito. ¿Cuánto mide el teodolito? 1,80 más 1,8 metros, ¿no? Estamos trabajando con metros. Entonces, ¿cuánto sería el total? La altura total sería igual a 109.60 más 1,8. Haciendo nuestra suma, 109.6 más 1,8, que es la altura del teodolito, y tenemos un resultado de 111.40. Entonces la altura total de la montaña es 111.40 metros.